Vamos a dar inicio entonces a este webinar que yo espero que no dure más allá de 40 minutos eh, para luego dar un espacio para preguntas y respuestas a través del chat. Bien, entonces, bueno, comenzamos. Bienvenido a cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Álvarez Salamanca. Soy uno de los entrenadores de LATAM Coaching Network y la idea de este webinar que nos convoca hoy es poder hablar acerca del coaching ejecutivo y de cómo vender el servicio de coaching ejecutivo. Ahora bien, como en esto yo siempre hablo de que no hay recetas, la verdad es que es bastante difícil poder, sobre todo porque hay distintos países y obviamente distintas culturas, poder ofrecer un mismo servicio. Sin embargo, a lo que he puesto foco, digamos, en esta presentación, es cómo poner el enfoque a nuestros servicios de coaching ejecutivo y algunas recomendaciones que yo les daría, que son bien transversales, que son bien generales, para que ustedes puedan ofrecer servicios de coaching ejecutivo y que por ende las organizaciones, independiente qué tipo de organización sea, porque puede ser una fundación, puede ser una ONG, puede ser una empresa de distinto tamaño, de distinta industria, podría ser una organización como un colegio o una universidad o distintas organizaciones, ¿sí? La idea es que podamos ver algunas diapositivas, podamos profundizar en estas cosas que para mí, en la experiencia que tengo siendo coach, son valiosas, son importantes de poder visualizar y que a través de esta visualización ustedes puedan ir dando forma a los servicios de coaching ejecutivo que ustedes puedan eventualmente proponer o cotizar a organizaciones. Bien, entonces, bienvenidos nuevamente. Yo en este minuto estoy en la ciudad de Lima transmitiendo y bienvenido a todos desde Chile hasta México, con todos los países que puedan estar acá conectados. Bien, ok. Quiero introducirnos primeramente en una definición de qué es lo que es coaching ejecutivo. Porque si bien es cierto, la definición de IAC sobre la disciplina nos habla de que es un proceso de liberación de la conciencia, eh, claramente dentro de una organización, cualquiera sea su denominación, esta definición podría ser demasiado altruista o demasiado optimista. Entonces, para que podamos aterrizar esta definición de IAC, la idea es que lo podamos hacer a través de este concepto de coaching ejecutivo, que dice más o menos así. Un proceso de coaching ejecutivo individual sirve para facilitar la transición de un ejecutivo a un nuevo rol, potenciar habilidades que incrementen el desempeño, acompañar a un líder a hacerse cargo de crisis o dificultades con su equipo, o potenciar el ejercicio del liderazgo ante desafíos estratégicos cruciales. Ok, esta definición tiene varias cosas, ¿sí? Pero de alguna forma deja entrever que el coaching ejecutivo como servicio, como como valor agregado para el ejecutivo y las organizaciones, tiene un foco en el desarrollo de la persona dentro de la organización. Y aquí es bien importante definir qué es desarrollo para no confundir con capacitación, para no confundir con eventualmente un proceso de salida y no confundir con otras actividades que eventualmente dentro de la organización se puedan dar para realizar servicios de coaching ejecutivo. El elemento de desarrollo tiene que ver con qué pasa con la persona una vez dentro, tanto a nivel de habilidades como a nivel de potencialidades.
Entonces, todo lo que tenga que ver con esos dos ámbitos, el entrenamiento de habilidades y de alguna forma detectar, medir y por lo tanto desarrollar el potencial, tiene que ver con coaching ejecutivo. Como ya les dije, capacitación propiamente tal, obviamente ahí no estamos hablando de coaching ejecutivo porque es una formación, una capacitación solamente, no tiene que ver con un proceso. Y obviamente algunas empresas, como ya veremos en láminas más adelante, tienden a contratar a servicios de coaching ejecutivo para, entre comillas, dar una última alternativa o una última posibilidad a la persona para que siga estando dentro de la organización. Si ustedes detectan que de alguna forma esa organización tiene ese propósito, la recomendación general es, obviamente, dar un paso al lado. Ahora, sabemos también que la necesidad tiene cara de hereje. Por lo tanto, la tentación de poder efectivamente abarcar ese cliente para poder ofrecer nuestros servicios y ganar un cliente más es, bueno, es una posibilidad, ¿sí? Sin embargo, las personas que han hecho o se han aventurado, y hablo por mí, digamos, yo me aventuré en varias veces al principio, sobre todo cuando no tenía muchos clientes, a hacer ese servicio y es bastante ingrato. Es bastante ingrato porque la organización muchas veces no queda contenta y menos la persona que de alguna forma se ve envuelta en este proceso casi obligatorio de poder tomar este salvavidas para seguir estando dentro de la organización. Y es ingrato también para uno como coach porque, porque finalmente no estás haciendo lo que la definición de la disciplina dice, que es desarrollo, liberación de conciencia, sino más bien eh, acompañando a esta persona que lamentablemente tiene que transitar por este oscuro sendero de, de tratar de ganarse su espacio dentro de la organización. Eso no debiese pasar por estas cosas que yo le menciono. La organización nunca queda contenta, la persona que recibe el servicio de coaching ejecutivo mucho menos tampoco va a quedar contenta, y obviamente el sabor ingrato en nuestra boca va también a suceder de esa manera. Bien, entonces la idea finalmente es que ustedes tomen estos servicios de coaching ejecutivo y los puedan llevar a organizaciones es para, obviamente, agregar valor a los ejecutivos y que mediante ese valor esas personas puedan desarrollarse, puedan movilizarse y puedan eh, incrementar su valor potencial dentro de esa organización. Entonces, esta definición es bastante, eh, bueno, tiene un punto de inicio bastante importante en este webinar porque no todo es apalancable con un proceso de coaching ejecutivo y eso hay que tenerlo bastante claro. Bien, entonces, con esta definición yo he querido partir este webinar y la idea es que podamos ir desarrollando los puntos que tienen que ver con el desarrollo y algunas sugerencias que al final yo les doy para que ustedes puedan armar sus propias propuestas a sus potenciales clientes o actuales clientes. Bueno, una afirmación que yo tengo y que de alguna forma la he dicho en el párrafo anterior es que muchas organizaciones no tienen muy claro el para qué de un proceso de coaching ejecutivo al interior de la organización. Si bien es cierto, hay un montón de organizaciones, por ejemplo, multinacionales, que básicamente tienen todo muy bien estructurado en todos los subsistemas de recursos humanos y obviamente sí tienen un para qué bien definido. La gran mayoría de las empresas medianas, incluso hay algunas empresas grandes y obviamente una pequeña empresa que está recién comenzando, no tiene muy claro el para qué. Entonces, nuestra primera función como un coach que quiere vender sus servicios de coaching ejecutivo a esas organizaciones
es un poco de iluminar el camino, en términos de que la persona que los va a contratar entienda que el gran para qué tiene que ver con un propósito de desarrollo de las personas que están trabajando en esa organización y no otro. No tiene que ver con capacitar específicamente a las personas en un tema en particular, no tiene que ver con habilitar a personas en una determinada función o rol, y tampoco tiene que ver con, y mucho menos tiene que ver con el proceso de salida o desvinculación de esa organización. Por lo tanto, el foco y el enfoque de un servicio de coaching ejecutivo es bastante acotado en estos términos, en términos de desarrollo ejecutivo, desarrollo de habilidades, desarrollo de competencias, para ya sea posicionarse de mejor manera en su rol actual, o bien de alguna forma clasificarlos, digamos, en alguna de las categorías de alto potencial o alto rendimiento que le permita tener una movilidad ya sea horizontal o vertical, o en estas multinacionales de región, país. Entonces, esta afirmación está re buena porque como gran definición nosotros debiésemos preguntar a quien nos contrata, al patrocinador, al gerente, al dueño de la empresa, el para qué quiere contratar un servicio de coaching ejecutivo, para de alguna manera despejar las posibles variables en términos si requiere formación, capacitación u otro tipo de servicios que quizás no aplica tanto el coaching ejecutivo, pero sí otros. Bueno, poniendo el foco en esto que es desarrollo ejecutivo. Las siguientes láminas tienen que ver un poco con un poco el contexto que vive el actual ejecutivo, que claramente no es el mismo contexto de hace 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, y claramente no es el mismo contexto que va a tener en 5, 10 o 15 años más. Entonces, primer foco. Hay una línea de tiempo que se ha ido marcando tanto en el rol, en la función y en el perfil que debiese tener un ejecutivo dentro de una organización. Y yo le he puesto el subtítulo desde la revolución industrial a la transformación digital, porque efectivamente a nivel de mercado es eso lo que está ocurriendo. Hoy día estamos en plena transformación digital. No podríamos decir que hemos llegado al punto máximo de la transformación digital, porque no todas las organizaciones y no todo el ámbito de la transformación digital está instalado en las organizaciones de hoy. Si bien es cierto, estamos viviendo un proceso de digitalización, algunas empresas toman solamente este proceso de transformación como solamente es eso. Es decir, digitalizar nuestro proceso, digitalizar nuestra documentación, pero es mucho más allá, porque la transformación digital trae un gran desafío del cambio de modelo de negocio. Y al cambiar el modelo de negocio, seguramente van a cambiar las características y la fisonomía, obviamente, de lo que se va a requerir de un líder y por lo tanto, de un ejecutivo. Entonces, desde la revolución industrial hemos visto jefes, y hoy día seguramente en muchas organizaciones hay jefes, personas que tienen ciertas habilidades técnicas, mayoritariamente, pero con pocas habilidades de estas denominadas competencias blandas, que permita, digamos, a esa jefatura ejercer un rol de liderazgo desde su posición. Muchas veces ese rol de liderazgo se ejerce básicamente a través de la autoridad que fue encargada a ese rol o cargo, y claro, frente a ese suceso hay múltiples posibilidades para un coach ejecutivo. Últimamente, quizás los últimos 5 años, se ha estado viendo un concepto que es de jefe, pero con G de gato, que tiene que ver con los gestores de felicidad. Hay algunos artículos que hablan de que la gran mayoría de las empresas no renuncian a las empresas por cómo son o cómo es la cultura organizacional, sino más bien por el jefe que tienen. Entonces, esta distinción
en términos de lo que tiene que ser un gestor de felicidad dentro de una organización versus un ejecutivo con las características de un jefe, hay grandes diferencias. Y claramente el coaching ejecutivo puede desarrollar en una jefatura clásica estas nuevas habilidades para convertirse en jefe. Pero la tendencia del mercado nos dice que todo esto va dirigido a ser un líder coach. Un líder con otras habilidades, otras capacidades, otras competencias, capaz de no solamente ser un impacto a nivel financiero en su organización, sino también, y por sobre todo, un gran impacto en lo que es equipos de personas y colaboradores dentro de la organización. Y para eso, un jefe clásico, quizás, y obviamente dependiendo del tipo de organización, pero un jefe clásico normalmente no tiene esas habilidades o esas cualidades que eventualmente sí podría tener un líder coach. Una persona con amplia capacidad de escucha, una persona que da y recibe confianza, una persona que logra conocer a las personas más allá de su función o rol, y eso obviamente genera un círculo virtuoso dentro de la organización bastante más potenciador que el jefe clásico, que está generalmente con el garrote o la zanahoria. Si lo haces bien te doy una zanahoria, si lo haces mal te doy con el garrote. Y claro, esta cosa media híbrida, intermedia, que sería el gestor de felicidad, que bueno, hay algunas organizaciones que tienen incluso gerencias de la felicidad dentro de su organigrama, para poder de alguna forma incentivar o motivar esta, entre comillas, felicidad organizacional. Entonces, esta línea de tiempo en términos de qué es lo que es un ejecutivo hoy y qué es lo que va a ser en los próximos años, tiene que ver específicamente con esto, esta transición de ser jefe a líder coach. Ok. ¿Qué vamos a indagar cuando vamos a ofrecer un servicio de coaching ejecutivo a alguna organización? Entendiendo por organización, cualquier organización con 2 o más personas, ¿sí? Entonces, indagar en la organización sobre los posibles procesos que requieren, procesos de coaching, ¿bien? Teniendo la precaución de establecer este criterio de, para nosotros, si este proceso que quieren contratar es un proceso de desarrollo ejecutivo, de evolución, de transición, para que la persona pueda evolucionar y prosperar dentro de la organización, versus atilar un salvavidas para que la persona en definitiva tome este salvavidas y lo vea como la última opción, la última posibilidad, eh, la luz al final del túnel, y que si no, en definitiva, toma esta posibilidad que le está dando la organización, lamentablemente, bueno, va a haber solamente, no va a haber la luz al final del túnel, sino que va a haber la salida hacia la calle. Entonces, suena desgarrador, pero sin duda que hay muchas personas que se dedican al coaching bueno, se están enfocando a esto. Que efectivamente hay procesos de coaching, más bien que hay procesos que utilizan las técnicas de coaching para poder reenfocar esos esfuerzos. Servicios como los outplacement, que nosotros hicimos mucho hace algunos años en Chile, que eran bastante posibilitadores, versus a llamar efectivamente un proceso de coaching a un proceso de salida que claramente no cumple con los requisitos básicos y mínimos del concepto de coaching. Y algunas recomendaciones de complemento para el servicio para que ustedes puedan eh, prender la ampolleta por una parte, y por otra parte ustedes puedan ir complementando el servicio de coaching ejecutivo, vistiéndolo de otra manera para que sea un servicio un poco más integral y no solamente ofrecer servicios de coaching ejecutivo que es muy, muy acotado. Entonces, vamos con eso. En términos de competencias, desarrollo de habilidades para la función o cargo,
Acá hay varios modelos, ¿sí? Yo he querido simplificar esto en un cuadrante básico de 4 posibilidades, donde por una parte tenemos un eje de técnica y por otro lado tenemos un eje de actitud, para de alguna forma mapear el talento interno, eh, donde algunas personas obviamente van a caer en el cuadrante bajo y algunas personas van a caer en los cuadrantes de alto rendimiento, y algunas personas, muy pocas personas en general, van a caer en el cuadrante alto potencial. Tanto las personas de alto rendimiento como las personas de alto potencial, las organizaciones están mucho más llanos o mucho más cercanos a poder contratar servicios de coaching ejecutivo, porque claramente son el foco de la inversión de capital humano. Invertir en personas, en los colaboradores que están en el cuadrante bajo, es más bien enfocado hacia un gasto. Y muchas veces, claro, contratan servicios, entre comillas, de coaching ejecutivo, pero que definitivamente se transforman en otros procesos. Y obviamente los team coaching o los coaching organizacionales o estos grandes encuentros de integración para fortalecer habilidades transversales en las organizaciones aplica claramente al cuadrante que está más bajo. Ahora, hay ciertas estadísticas que dicen que donde se aplica la ley de Pareto, eh, y que ciertos estudios indican que alrededor del 20% de los trabajadores es el que mueve el 80% de la empresa en términos de poder llegar a las metas, al cumplimiento de objetivos, a poder movilizar a las personas. Esta ley algunas veces se cumple, claramente es mucho mejor siempre poder tener un instrumento que pueda medir efectivamente, pero para poder aplicar un instrumento y obviamente poder construir este mapa de talento interno, la organización debiese estar provista, digamos, de los elementos más básicos y más higiénicos del subsistema de desarrollo organizacional. En términos de diseño, un elemento básico sería el organigrama, y hay algunos otros elementos que, por ejemplo, las descripciones de cargo, las descripciones de perfil, que hay algunas veces que se tiene, pero son muy, muy básicas o son muy funcionales. La idea es que la organización también tenga un detalle un poco más profundo, más extenso, de esos descriptores, y que esos descriptores también se puedan engranar o se puedan enganchar tanto al desarrollo de carrera como a los planes de sucesión que existan. Porque si no, medir el talento en términos de identificar y reconocer a las personas de alto rendimiento y de alto potencial no tiene mucho sentido. Si es que la empresa no tiene, digamos, una ruta de crecimiento. Entonces, si la organización no tiene estos elementos más básicos del subsistema de desarrollo organizacional, es una oportunidad para nosotros que vamos a ofrecer este servicio de desarrollo de poder ofrecer una consultoría específica en ese ámbito, y por eso yo les digo que no solamente puedan ofrecer servicio de coaching ejecutivo, sino que también vístanlo u ofrezcan un servicio mucho más integral en términos de abarcar un poco de consultoría para que puedan ofrecer una oportunidad de mejora a la organización, y que a través de esta oportunidad de mejora ustedes también puedan generar más negocio interno. Ok, una cosa también a tener en consideración es el ciclo de vida del ejecutivo. Es distinto hacer desarrollo con un ejecutivo que está recién iniciándose en la organización, por ejemplo, los programas de trainee, donde las empresas van a cazar al talento a la misma casa de estudio, a una universidad, en los últimos años de universidad, y de alguna forma los seducen para que se incorporen a la organización en estos programas de trainee. Y estos programas de trainee tienen que ver con que esa persona empieza en un cargo, luego de 2 meses va a otro cargo, luego de 2 meses se pasea por todos los cargos de la organización, o la gran mayoría, y le ofrecen un suculento contrato para que se pueda quedar. Es muy distinto hacer desarrollo con esa persona, con ese ejecutivo, que tiene un hambre diferente a aquel ejecutivo que ya lleva 3, 5 o 7 años dentro de la organización.
Y esto hay que tenerlo súper, súper claro, porque ese hambre que tienen las personas de poder ser más y ganar más está intrínsecamente relacionado con, obviamente, las motivaciones personales que cada una de esas personas tiene. Y por eso es que el servicio de coaching ejecutivo tiene que indagar un poco con el cliente, con el patrocinador, con quien te contrata, en, en descifrar para qué tipo de ejecutivo va a ser este proceso de coaching ejecutivo. Por el mismo hecho de esas motivaciones e inspiraciones que puedan tener esos ejecutivos. Quizás un ejecutivo que lleva, y estoy, digamos, imaginando, un ejecutivo muy joven, 25, 26 años, que está recién incorporándose a la organización y que le ofrecen un plan de desarrollo a través de coaching y mentoring, claro, la persona va a estar mucho más motivada, inspirada que tal vez un ejecutivo que lleva 7 años o 5 años dedicando su tiempo a la misma función o tarea. Entonces, discriminar esto en función de las personas que requieren el servicio de coaching ejecutivo, claramente va a ser un elemento que nosotros debemos considerar a la hora de ofrecer nuestro servicio de coaching ejecutivo. Y acá he puesto, digamos, un pequeño gráfico en términos de tiempo. Obviamente el tiempo no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con, por un lado, la edad de la persona y obviamente el tiempo de permanencia de esa persona en la organización. Claramente en los primeros meses cualquier persona se siente motivada, inspirada por ejercer un cambio, poner su propio énfasis al rol o la función, el cual puede ir creciendo o puede ir diluyéndose, dependiendo obviamente del tipo de cultura que tenga la organización. Entonces, en la etapa de crecimiento posterior a un año, algunas personas mantienen ese énfasis y esa motivación por, por poder impregnar sus propias cosas dentro del rol o la función que tiene asignada, pero hay muchas otras que decaen en el intento y se diluyen, digamos, y bajan los brazos frente a las paredes de la cultura organizacional, que muchas veces son obviamente muy, muy fuertes o muy, muy, muy altas. Y claramente aquella persona que está siendo discriminada, en el buen sentido de la palabra, o en términos absolutos, para no poner un juicio sobre, perdón, sobre la palabra discriminar, en términos de si es catalogado desde el inicio o va siendo catalogado en el transcurso de su vida en la organización como una persona de alto performance, que serían personas con capacidades para moverse horizontalmente en la organización, o aquellas personas que tienen high potential, que en definitiva son personas que tienen las habilidades o competencias necesarias para moverse vertical o regionalmente si es una multinacional. Y claramente aquel ejecutivo que está viendo, digamos, hacia la competencia o está buscando nuevos horizontes, bueno, un proceso de coaching ejecutivo quizás no es no es tan potenciador para él como sí a las otras personas que están en otros gráficos. Otro elemento a tener en cuenta, obviamente, es la edad del ejecutivo. Es distinta la motivación e inspiración que pueda tener un joven recién saliendo de la universidad, eh, brillante, quizás saliendo de su primera maestría, a lo mejor, de un ejecutivo más senior, ¿sí? Las motivaciones por la cual aspira a una posición son diametralmente opuestas. Mientras que el joven quiere ganar experiencia, idealmente lo más rápido posible, el más senior, digamos, quiere poner a disposición su experiencia ya de tantos años en función bueno, de mejores condiciones salariales, de una mejor oferta en términos de su posición. Por lo tanto, estas dos distinciones eh, que nosotros debiésemos indagar en el cliente, quien nos contrata, sobre la edad del ejecutivo que van a pasar por los procesos de coaching y obviamente el tiempo de permanencia en la organización puede ser
un sustrato bastante importante a la hora de cuantificar y obviamente poner el valor a la propuesta. Y en este mismo sentido, claramente a un ejecutivo un poco más senior, hay que tener la precaución de poner a disposición una variada oferta de coaches para que él pueda también sentir, digamos que el coach en definitiva va a tener las características, las habilidades o las competencias necesarias como para acompañarlo en el proceso de desarrollo. ¿Sí? A un joven quizás es un poco más fácil, aunque también es cierto, es posible o válido, digamos, poner a disposición también una oferta de coaches que iguale o equipare, digamos, su capacidad técnica en términos de valor académico, para que ese ejecutivo también se sienta, obviamente, seguro de que ese coach lo va a poder acompañar en el proceso que la organización tiene para él. Un aspecto bien importante considerar son los KPIs o los indicadores o los ratios, digamos, que el proceso en sí mismo debiese ofrecer a la organización como un medio para apalancar el proceso y como un medio para proponerle a la organización qué indicadores podrían verse modificados o en qué indicadores nosotros vamos a impactar con este proceso. Hay algunos indicadores bastante clásicos, yo lo he separado en tres categorías, que es básicamente un balance scorecard muy, muy resumido, KPI financieros, KPI de procesos y KPI de personas. El proceso en sí mismo que ustedes puedan ofrecer debiese considerar al menos algunos de estos KPIs para que la empresa en definitiva, bueno, pueda contratar los servicios que ustedes puedan ofrecer con un mayor grado de certeza que ustedes van a hablar el mismo vocabulario, que obviamente ustedes sí tienen las competencias para poder impactar positivamente en alguno de estos KPIs. No es necesario poner todos los KPIs financieros, por ejemplo, los clásicos, los indicadores ácidos, leverage o qué sé yo. No es necesario tanto, sino más bien cómo ustedes pueden demostrar que a través del proceso de coaching que ustedes van a ofrecer, van a mover la aguja de un indicador de menor eficiencia a una mayor eficiencia. Esa cotización, esa propuesta, es muy recomendable que ustedes puedan poner de qué manera ustedes van a evaluar esos indicadores al inicio del proceso y al término del proceso, y que obviamente la propuesta incluya un ámbito de mejora en ese sentido. Entonces, indicadores clásicos que habitualmente se piden a las organizaciones. Ustedes podrían encontrar los indicadores de gestión del desempeño, los indicadores de clima organizacional, evaluaciones 360 grados, obviamente el organigrama y las descripciones de cargo. Si todo lo anterior o parte de lo anterior no existe, ustedes eventualmente podrían agregarlos como un servicio adicional, robusteciendo por lo tanto la propuesta y obviamente a la luz de quien contrata podría ser también una tremenda oportunidad de mejora para desarrollar otras cosas que a lo mejor las tiene consideradas, pero en este minuto no las tiene tan top of mind como para poder desarrollarlas, ¿sí? Entonces, siempre es bueno indagar en aquellos KPIs que impactan directamente en la posición y en el ejecutivo para poder establecer los criterios de base que para ustedes van a ser el nutriente o el sustrato para poder, en definitiva, construir la propuesta de servicio de coaching ejecutivo. Algunas consideraciones de complemento que yo he querido mencionar acá. Bueno, si la organización no cuenta con elementos cuantitativos, ofrézcanlos como parte del proceso. Y aquí ustedes pueden agregar, digamos, como parte del proceso de desarrollo, assessment o instrumentos que puedan medir
al inicio del proceso y que tengan la capacidad también de poder medir al término del proceso o a lo largo del proceso cómo va siendo el avance de ese ejecutivo y obviamente haciendo link a estos KPIs. Seguramente si son elementos demasiado cualitativos, como por ejemplo la relación humana un ejecutivo con sus pares, con sus colaboradores o con sus jefaturas, va a ser más difícil poder medirlo. Sin embargo, hay instrumentos hoy en día de que pueden medir esa interrelación y que por lo tanto en la mejora de esas relaciones va a impactar en un indicador de clima y por ende va a impactar en un indicador de productividad y por cierto va a impactar positivamente, esperamos, en un indicador de índole financiero. Si es un elemento demasiado cualitativo, ustedes tienen que hacer esa ruta, tienen que hacer ese análisis para poder, de alguna forma, dejar ver a la persona que contrata que, independiente que sea un elemento cualitativo, siempre va a impactar también en un elemento cuantitativo dentro de la organización. Pero ustedes se tienen que dar el tiempo de poder analizar de cómo ese elemento cuantitativo lo llevan a un elemento cuantitativo para poder beneficiar a la empresa en estos indicadores. También podrían eventualmente ofrecer sesiones de sombra. Las sesiones de sombra son muy útiles en ciertos cargos. ¿En cuáles? Ustedes me podrían preguntar. Yo les podría responder, por ejemplo, en gerentes de comunicación. Sobre todo en servicios sensibles, como por ejemplo agua potable, luz, internet, que hoy día se ha vuelto un bien totalmente necesario, de estas grandes corporaciones que ofrecen estos servicios ante una catástrofe, una avería, que tenga que dejar a la población sin alguno de estos elementos básicos, quien primero sale a hablar debiese ser el gerente corporativo o el gerente de comunicaciones. Y esa persona tiene que ser muy hábil para poder contener desde el lenguaje la crisis, poder transmitir eficientemente lo que ha sucedido sin que esto impacte en las acciones de la compañía, en el valor bursátil, ¿sí? Porque sin duda que cualquier elemento, cualquier falla a nivel de luz, agua potable, gas, internet, al otro día o el mismo día, si es que es en ámbito bursátil, va a afectar las acciones de esa compañía. Entonces, ese gerente de comunicaciones necesita siempre un coach que le vaya haciendo sombra, para que le pueda ir dando feedback de qué es lo que está diciendo a nivel de lenguaje y a nivel de postura corporal. Porque muchas veces sucede que este gerente de comunicaciones tiene un discurso fantástico, pero a la hora de las preguntas de los periodistas, bueno, se puede desarmar todo en términos de corporalidad y en términos del lenguaje. ¿Sí? Entonces, ofrecer sesiones de sombra, y acá es un apéndice solamente porque cualquier ejecutivo eventualmente requiere un servicio de sombra. Aquel ejecutivo que maneja un gran número de colaboradores necesita un servicio de coaching de sombra para saber de una fuente externa cómo es que está llegando a sus colaboradores, cómo está emanando el discurso desde el lenguaje y desde la corporalidad. Entonces, sin duda que la sesión de sombra puede ser como parte del proceso de coaching en sí mismo, pero también puede ser un proceso de coaching de sombra en sí mismo. O sea, eventualmente ustedes podrían ofrecer, obviamente dependiendo de sus potenciales clientes, servicios de coaching de sombra para poder dar feedback solamente a esa persona, sin necesariamente entrar en sesiones de coaching. Ahora, si el ejecutivo, digamos, está bien en ese ámbito, ofrecer una o dos sesiones de sombra nunca está de más, porque claramente el ejecutivo que tiene muchos colaboradores a cargo o quizás relaciones conflictivas con alguno de los colaboradores, siempre necesita de una luz externa que de alguna manera le ayude a tomar esta toma de conciencia.
Algo que eventualmente es recomendable hacer es, o tiene relación con esta frase: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si ustedes ven que el cliente o el potencial cliente está un poco reacio a contratar el servicio, ofrézcanle un servicio contra resultados. Obviamente que a nivel de costos, ustedes tienen que tener un paquete de costo bastante bien armado, cosa de que el cliente o el potencial cliente pueda comprar el paquete de costos, pero también si es que el resultado financiero de ese proceso de coaching es por sobre la expectativa, o de alguna forma acordar algunos indicadores para poder dimensionar al término del proceso o en unos meses después qué tanto se movió la aguja en términos de esos indicadores para que ustedes puedan ir a la tajada gorda de esa torta. Entonces, esto es una fórmula que viene muy bien, digamos, a pequeñas empresas o incluso a grandes empresas que están dispuestos a apostar, digamos, y apostar fuerte en sus ejecutivos. Entonces, es una posibilidad que para ustedes podría ser eh, una tremenda oportunidad en términos de poder capturar clientes rápidamente, donde obviamente el desafío está en poder marcar la diferencia, ¿sí? Marcar la diferencia con otros servicios de coaching ejecutivo que pudieran estar ofreciéndose en el mercado. Como último punto, ponga foco en las necesidades del cliente y no en su experiencia personal. Muchas veces las personas que vamos a ofrecer servicios de consultoría o coaching ejecutivo estamos muy nublados por nuestra propia experiencia y de alguna forma eclipsamos la necesidad del cliente con nuestras fórmulas. Entonces, la sugerencia que yo les doy acá es ir, obviamente, tan atento, tan con la escucha activa prendida, como si fuese una sesión de coaching con algunos de sus clientes para poder capturar toda esa necesidad y poder ofrecer algo que realmente va a solucionar esa realidad o esa necesidad en el cliente versus ofrecer algo que para mí como consultor o para mí como coach ha funcionado en otras organizaciones. Y en ese sentido, si ustedes no son parte de una consultora gigante como Gallup, Ernst Young, Deloitte, etcétera, no se tienen por qué casar con una metodología en particular. Ustedes eventualmente podrían tener las habilidades y las competencias como para poder desarrollar sus propios híbridos a nivel de competencia y metodología. Y estos híbridos contener algunas experiencias de estas grandes consultoras sin necesariamente invertir en instrumentos o sin necesariamente invertir en estas metodologías. Entonces, si usted es un coach o un consultor que está recién comenzando su vida como coach ejecutivo y quiere ofrecer a esas organizaciones, ya ha visto que otras organizaciones que ofrecen también coaching ofrecen instrumentos, ofrecen metodologías de grandes consultoras y usted no tiene los medios o quizás el cliente no está dispuesto a pagar esas metodologías o esas licencias. Bueno, use su creatividad para poder capturar esas metodologías y poder ofrecer un híbrido. Esto lo hacen todas las organizaciones, ¿sí? Obviamente que a mayor jerarquía o a mayor seniority del ejecutivo, las organizaciones están mucho más propensas a poder efectivamente pagar un licenciamiento o pagar una metodología en particular. Pero estas mismas organizaciones que están dispuestas a sus niveles inferiores, quizás no están tan dispuestas a pagar por estas licencias, pero sí a pagar por cosas híbridas que usted pueda ofrecer persiguiendo, digamos, los objetivos de desarrollo de esa organización. Bueno, hay algunas necesidades que son bien transversales en las organizaciones, ¿sí? Yo he puesto algunas acá, en términos muy generales, las organizaciones eh, contratan servicios de coaching ejecutivo para reducir las quejas internas o externas, ya sea de cliente interno o externo, capturar
una mayor tasa de cliente, obviamente incrementar las ventas, asegurar la lealtad o compromiso organizacional. Sin duda que la gran mayoría contrata servicios de coaching ejecutivo para incrementar la rentabilidad de la organización, disminuir el ausentismo o la deserción, ¿por qué no decirlo? Que el ejecutivo tenga algún ámbito de mejora sobre los costos de su gerencia, de su área, ¿sí? Estos son algunos, hay muchos más, por eso es que estas reuniones previas donde ustedes van a capturar la necesidad del cliente puedan de alguna forma dimensionar a nivel de estas grandes necesidades o grandes dolores que tiene la organización o el ejecutivo que necesita desarrollo para que ustedes puedan armar un traje a la medida. Ok. Algunos desafíos de los ejecutivos de hoy, hay muchos más, y donde también se ha visto que el coaching ejecutivo es una disciplina que tiene potencia diferenciadora frente a otras disciplinas. Entonces, en la dimensión de incremento de la productividad, el coaching ejecutivo mejora el desempeño laboral, mejora el nivel de gerenciamiento, mejora la administración del tiempo y mejora en el trabajo en equipo. Y a nivel de actitud de las personas, mejora la confianza propia del ejecutivo, mejora las relaciones interpersonales, mejora las habilidades de comunicación del ejecutivo y también en ciertas organizaciones está muy bien visto, digamos, este mejor balance de la vida personal con la vida profesional. ¿Sí? Bueno, algunas recomendaciones para que ustedes puedan robustecer sus propuestas de valor y ofrecer, obviamente, servicios de coaching ejecutivo. Enfoque la propuesta en la medida de lo posible a un resultado financiero que pueda ser demostrado al finalizar el proceso. Ya hemos visto que cualquier elemento cualitativo, si ustedes hacen el debido análisis, puede ser llevado a un elemento cuantitativo que pueda impactar en la rentabilidad, en la utilidad o en el incremento en las ventas o en el ingreso a la empresa. Si ustedes comienzan el discurso de esta manera, gran parte de la atención de la persona que contrata va a estar puesta, digamos, en lo que usted tenga que decir después, en referencia a la propuesta en sí misma. Si ustedes comienzan a hablar de que el coaching ejecutivo es un proceso de liberación de la conciencia y desarrollo personal, etcétera, etcétera, a nivel ejecutivo va a producir un cansancio, porque ya las personas que contratan este tipo de servicios ya han escuchado eso. Sin embargo, si usted parte su discurso diciendo que su proceso de coaching ejecutivo va sí o sí a impactar en alguna línea de negocio y por lo tanto producir una mejora en ámbito de crecimiento financiero, sin duda que van a poder captar de mejor manera la atención de quien contrata. Utilice mecanismos de medición, ya sea los que puedan ser proporcionados por la organización, entre paréntesis, los que ya hemos visto, gestión de competencia, gestión de clima, evaluaciones 360, etcétera, etcétera, porque si no los tiene, usted tiene una tremenda oportunidad de poder ofrecer un servicio complementario como podría ser algún instrumento que usted maneje bien o que tenga la licencia, o bien algún instrumento que usted pueda fabricar o hacer un híbrido para poder marcar estos indicadores. Trate que las sesiones de coaching ejecutivo sea en un ámbito neutral. Obviamente que esta cláusula, por decirlo de alguna forma, está intrínsecamente relacionada con la posición del ejecutivo. Sin duda que a mayor rango en el organigrama organizacional va a ser muy bien recibido sacar el ejecutivo de la oficina a tu propia oficina o a otra localidad para poder hacer la sesión de coaching,
versus ir a la organización con todos los bemoles que significa eso. Que el ejecutivo esté pendiente del horario, que el ejecutivo esté pendiente de sus asistentes, de las tareas que le están quemando en el día a día. Entonces, a mayor rango en el escalafón organizacional, anímense a ofrecer un lugar neutral, que puede ser su propia oficina u otro lugar, con la intención de, por una parte, sacar al ejecutivo de su dominio, no nos olvidemos la película El discurso del rey, donde el doctor le dice al rey, mi castillo, mis reglas. Si ustedes van como coach al dominio del coachee, lo más probable es que esta dominancia del territorio les pueda jugar un poco en contra en función de lo que ustedes quieren realizar en el proceso. Por lo tanto, esto de tener un lugar neutral está bueno en esos términos, de poder ofrecer un lugar que no es de él y que no es mío, y donde ninguno de estas dos personas pueda tener el control del contexto. Ahora, obviamente que en un lugar neutral, si ustedes tienen las habilidades y tienen las capacidades y tienen obviamente la experiencia en términos de tener muchas sesiones de coaching ejecutivo, ustedes pueden tomar el control rápidamente y obviamente en un lugar neutral van a ser sus reglas, por lo tanto es su castillo. Ya hemos dicho que todo elemento cualitativo usted debería poder medir y cuantificar para poder hacer la trazabilidad de lo cualitativo a lo cuantitativo y incluya aquellos tiempos muertos, entre comillas, que los coaches más novatos no tienen en consideración. ¿Cuáles son esos tiempos muertos? El tiempo que usted va a demorar en construir la propuesta es un tiempo muerto. El tiempo que usted va a demorar en construir el informe, ya sea el informe preliminar o el informe final, es un tiempo muerto. El tiempo que usted va a tomar en ir a reuniones para poder de alguna forma mostrar avances del proceso es un tiempo muerto. Muchos coaches hacen sus cotizaciones en función de las sesiones que va a tener y los instrumentos que va a utilizar, pero no consideran los tiempos muertos. Y esto es un punto, digamos, bastante medular, porque nos damos cuenta de que hay organizaciones de consultoría que ofrecen estas propuestas de coaching ejecutivo con un alto valor y que hacen a lo mejor lo mismo que usted puede hacer, pero claro, ellos sí tienen la cuantificación de estos tiempos muertos y lo tienen muy bien calculado. Entonces, no se olvide de estos puntos o de estos tiempos muertos para que pueda fortalecer un poco la propuesta de valor, que no necesariamente la tiene que mostrar, pero obviamente también va a incrementar el valor de la propuesta, dejando entrever de que usted también tiene las capacidades, habilidades y experiencia necesarias para poder apalancar esos procesos. Bien, esta ha sido mi presentación de hoy. Ustedes han podido ver que no ha sido una presentación con foco en la venta propiamente tal, porque a diferentes culturas, a diferentes organizaciones, a diferencia expertise del coach, obviamente que va a ofrecer los servicios de coaching ejecutivo, las variables son muchas a considerar para poder vender eficientemente, pero sin duda que estos enfoques, estos focos y estas recomendaciones que yo he tratado de alguna forma transmitirles a ustedes, vienen obviamente de toda la experiencia acumulada que hemos tenido como consultora, como Catalizando Internacional y como organización de LATAM Coaching Network, que en la conjugación de estas experiencias pueden dar este tipo de recomendaciones que a lo mejor ustedes la están pasando por alto. Entonces, la idea acá es poder interactuar con ustedes en los próximos 15 minutos para poder contestar preguntas directamente en el chat. Y los invito, obviamente, a formularlas para que podamos ir intercambiando ideas, opiniones y perspectivas acerca del servicio de coaching ejecutivo. Entonces, voy a leer algunas preguntas que ya han sido formuladas en el chat. De Lozano dice, en el tema de KPI no entendí mucho, ¿se debe colocar valores o solo, por ejemplo, disminuir los defectos en el producto?
¿Qué pasa si no se puede hacer lo cualitativo cuantitativo? Bueno, Daniel, siempre las organizaciones que contratan servicios de coaching ejecutivo para sus ejecutivos debiesen tener indicadores, que son indicadores internos de la organización, que pueden ser indicadores de clima, indicadores de desempeño u otro tipo de indicadores. Por ejemplo, en la industria que tú te desarrollas, eh, que es fabricación de un producto, hay indicadores de accidentabilidad ocupacional, eh, donde obviamente que un gerente financiero quizás no tiene un impacto real, pero donde sí eventualmente podrían trabajarse esos indicadores para que él de alguna forma pueda permear a su equipo de colaboradores y puedan de alguna forma tener una oportunidad de mejora en ese ámbito. Entonces, cuando yo hablo de que hay elementos cualitativos que tienen que ver con el área de desempeño, la función o el rol del ejecutivo que va a recibir coaching ejecutivo, ustedes debiesen tener la capacidad de poder analizar eso cualitativo para poder llevarlo a un elemento cuantitativo que pueda ser demostrado que va a producir un proceso de coaching ejecutivo en ese ámbito de mejora. Entonces, es súper importante hacer ese análisis, porque esto que yo le he mencionado de partir el discurso de esta manera, que mi proceso de coaching ejecutivo que yo le estoy ofreciendo a su organización va a generar una oportunidad de mejora en el ámbito de la rentabilidad, del ingreso, etcétera, etcétera, debe ser demostrado, pues. No puede quedar solamente como una bonita lámina dentro de la presentación. Entonces, ese análisis que ustedes debiesen hacer debe ser coherente, obviamente, con lo que ustedes van a mostrar al final del proceso, porque obviamente el gerente que los va a contratar se los va a exigir, ¿sí? Otra pregunta de Daniel. Las necesidades se deben plasmar en KPIs, es decir, algo que se pueda medir como un meta SMART, sin duda. La metodología SMART de alguna forma te permite dar un mayor ámbito de, de tangibilidad a lo quizás lo que no es tan intangible o lo que es más intangible. Entonces, utilizando la metodología SMART, tú puedes dar, ser específico en el objetivo, obviamente que pueda ser medido, que pueda ser accionable por distintas tareas, actividades, que tenga que ser realista y que pueda ser de alguna forma remedido o reevaluado en un tiempo determinado, ¿sí? Bien, Tristán dice, Juan Manuel, como una orientación general, el valor hora de un coach ejecutivo. Bueno, Tristán, acá hay diferentes valores. Todo depende de muchas variables, pero en general el mercado se está moviendo, y desde hace algunos años, entre $30 por sesión a 250, $300 por sesión. ¿De qué depende el valor? Obviamente de tu experiencia, de lo que tú puedas aportar a la organización y del seniority del ejecutivo. Es diferente hacer un proceso de coaching ejecutivo a un mando medio o a una línea de supervisión, por ejemplo, que a un gerente financiero, a un gerente regional o a un gerente general. Entonces, porque claramente a una línea de supervisión, por ejemplo, capataces, supervisores o un jefe de unidad, eventualmente tú lo podrías hacer en las instalaciones del cliente, no teniendo que ocupar instalaciones propias u otro tipo de cosas. Sin embargo, si tú le haces coaching ejecutivo a un gerente general, vas a tener que gastar en almuerzos, vas a tener que gastar en salones o oficinas para poder atender a la persona, eventualmente aprender a jugar golf, porque algunas veces podría producirse una sesión de coaching jugando golf. Entonces, vas incurriendo en otros gastos que a lo mejor no son propiamente parte del proceso, pero que sin duda que sintonizan con lo que el ejecutivo necesita de un coach ejecutivo. Entonces, claro, cobrar 300 o $300 o $500 por una sesión a una línea capataz, claro, una organización no te lo va a pagar,
pero sí te lo puede pagar en función de un volumen, a valor de 30 horas, $40 la hora, y sí, es muy factible, ¿sí? Ana Pérez pregunta, por ejemplo, si una empresa no tiene los manuales de cargo y quiere empezar el proceso de coaching para desarrollo de competencias, ¿se hace primero el servicio de especificación de cargo o se puede empezar el proceso sin eso? Se puede empezar sin eso, no es un prerequisito. No obstante, a la hora de cruzar las brechas, para poder establecer esas brechas, claro, tú necesitas un punto de comparación. Entonces, el manual de cargo o el formulario de descripción de cargo y perfil es un punto de comparación que te permite establecer la brecha. Ahora, ¿cómo vas a establecer la brecha? Y acá hay múltiples fórmulas. Si la organización no tiene una descripción de cargo, incluye un proceso de descripción de cargo antes del proceso para que tú tengas al menos una definición o una distinción de las actividades y funciones que tiene que hacer el ejecutivo. Contrástalo, digamos, con algún instrumento que puede ser algún instrumento de pago, como por ejemplo PDA, Hogan, Thomas o DISC, por nombrar algunos, o bien ofrece otro tipo de instrumentos, como por ejemplo el test de liderazgo institucional de Kenneth Blanchard, que está disponible en Internet, el Myers-Briggs, u otros, digamos, que tú puedas conocer y poder de alguna forma tener una medición con el ejecutivo para poder contrastar con la expectativa y con el ámbito de desarrollo del ejecutivo. Entonces, ahí puedes hacer este match, este comparativo, para poder establecer la brecha y, por lo tanto, hacer un proceso mucho, mucho más específico y eficiente en desarrollar esas brechas y no otras. Bien. Susan Vega. ¿Cómo estás, Susan? Y también un abrazo para Anita. ¿Cuántas sesiones se recomiendan para ejecutivos y el coaching de sombra? ¿Se puede ofrecer como un servicio ocasional cuando lo requiere el cliente o de largo plazo? Ok. Obviamente que esto está en función del propósito o del para qué la organización te contrata como coach ejecutivo. Bien. Algunas veces hay ejecutivos que necesitan una ayuda externa spot, es decir, una llamada, una sesión y con eso está bien. Y eso también es posible ofrecerlo. Algunas veces también es posible que el ejecutivo, porque está compitiendo en un plan de sucesión, necesita un proceso más formal que conste de 4, 6 u 8 sesiones. Obviamente te pueden contratar a ti ese proceso. O puede haber un mix, ¿sí? Un mix que pueda tener una base en términos de X cantidad de sesiones, más un proceso de seguimiento donde el ejecutivo llame y tú le cobres por esa llamada, o una bolsa de horas que la empresa te pueda contratar y en función de esas horas tú haces distintas cosas. Y las sesiones de sombra, como ya les decía al principio, puede ser un servicio en sí mismo, es decir, acompañar al ejecutivo a varias reuniones que tenga por hacer y posteriormente de esa reunión poder entregarle un feedback y poder de alguna forma hacer una mini sesión de coaching para que la persona tome conciencia y produzca este ámbito de mejora, o bien elemento de spot. Te acompaño a una sesión, te acompaño a una entrevista, te acompaño a un foro y luego te doy feedback. Todo va a depender de lo que quiera la organización y lo que también tú estés dispuesta a ofrecer dentro de tu gama de servicios de coaching ejecutivo. Bueno, Paul Ingwill pregunta, en un entorno donde hay cada vez más coaches independientes y empresas enfocadas al tema, ¿cómo nos sugieres tener un arranque positivo? Bueno, si tienes una amplia red de contactos, tomadores de decisión, por cierto, enfócate en ellos primero. Y trata de cierta forma, si esos tomadores de decisión te pueden contratar al precio que tú quieres ganar, fantástico. Y si no,
servicios a bajo costo o servicios gratuitos, ¿sí? Un par de sesiones como para probar o un plan piloto donde la organización pueda ver tu desempeño como coach, siempre es bueno. Otra posibilidad es ofrecer tus servicios de coaching gratuitos a nivel de coaching ejecutivo a fundaciones u ONGs que a lo mejor no tienen el presupuesto, pero sí desean. Entonces, acá hay un buen foco porque tú podrías tener la visualización de que, pucha, voy a ofrecer mi servicio gratuito, voy a ofrecer mi tiempo gratuito, mi traslado, y todo eso va a ser gratuito. Pero claro, podrías tener una fundación de renombre, como por ejemplo UNICEF o, no sé, una de estas grandes organizaciones mundiales y poder ser un referente de ayuda eh, y por ende tener este voluntario para poder hacer coaching ejecutivo, donde el voluntario lo más probable que si tiene un alto rango dentro de esa ONG, tenga una posición en otra organización. Entonces, hay dos oportunidades ahí bien claras. Por una parte, hay un salario emocional que tú de alguna forma vas a ofrecer y vas a ganar en función de tus servicios a esta ONG. Por otra parte, vas a ganar la experiencia y vas a poder ir aprendiendo sobre la marcha. Y por otra parte, una tercera derivada es que si esa persona tiene una posición en otra empresa y lo haces bien, bueno, ¿por qué no ir a la empresa donde esta persona trabaja y ofrecer, obviamente, tus servicios? Um, Muchas veces al inicio de todo coach ejecutivo, siempre ofrece servicios gratuitos. Y tú puedes buscar en LinkedIn, bueno, la gran cantidad de personas que se están formando en coaching que ofrecen servicios gratuitos, ya sea como para tener sus prácticas dentro del mismo proceso de certificación o sencillamente para ir ganando las horas de vuelo que el coach requiere para poder eh, apropiarse de sus propias capacidades y sus propias habilidades. Bueno, Daniel Lozano pregunta, ¿qué pasaría si en la mitad del proceso de coaching ejecutivo nos damos cuenta que el ejecutivo está pensando salir de la organización? ¿Lo debemos informar a la organización? Bueno, esta es una pregunta de ética, porque finalmente, si bien es cierto, quien te contrata es la organización, el beneficiario del proceso no necesariamente es quien te contrata. Entonces, una de las posibilidades, porque acá también eh, podría afectar, obviamente, en tu relación con esa persona, es que este punto quede establecido al iniciar el proceso de coaching. Si tú te estás dando cuenta que este punto puede ser un punto de inflexión, cuando tú elabores el contrato de servicio, debiesen mencionarlo. Y yo siempre recomiendo que al iniciar el proceso de coaching ejecutivo se tenga una reunión de propósito. ¿En qué consiste esta reunión de propósito? Que tú puedas juntar tanto a la persona que te contrata, a la persona que va a recibir el proceso de coaching ejecutivo y obviamente tú como coach para que puedan visualizar el contexto y el marco de este proceso. Entender el propósito o el para qué de la organización te va a contratar a ti como coach para poder desarrollar a esa persona que tienes enfrente y que también esta persona entienda que es un propósito de desarrollo para que él pueda movilizarse internamente o afianzarse en su actual rol o posición. Y entonces estos criterios debiesen estar más o menos definidos en esa reunión, cosa que no te lleves una sorpresa, como tú bien dices, a la mitad del proceso. ¿Bien? En la medida que ustedes puedan incorporar estos elementos, estos criterios, antes de empezar la reunión, lo más probable es que el ejecutivo en cuestión sienta la necesidad de decirle a su jefe o a quien contrata que está mirando la competencia o está recibiendo ofertas de la competencia. ¿Sí? Es una palanca, digamos, antes de empezar el proceso en sí, donde claramente
te va a dar una mayor valía, digamos, y obviamente el posible coachee va a tener también en consideración advertirlo antes de que empiece el proceso. ¿Bien? Bueno, ya perfecto, Susan, muchas gracias, un abrazo, gracias JM. Ana Pérez, ¿qué recomiendan para empezar en el mundo del coaching ejecutivo? ¿O cómo darse a conocer? Bueno, de alguna forma ya he descrito esta posibilidad de poder ofrecer los servicios a ONGs o gratuitamente a través de LinkedIn. También te da la oportunidad de, obviamente, ampliar tu red de contactos y siempre conocer personas nuevas u organizaciones o personas que trabajen en organizaciones. Te va a dar la posibilidad de poder vender de mejor manera tus servicios de coaching ejecutivo. Bien, he respondido todas las preguntas, creo. Ya estamos terminando este webinar. Si alguno de ustedes tiene una pregunta adicional que mencionar en el chat, bienvenido. Y si no, bueno, a cada uno de ustedes un fuerte y caluroso abrazo. Como dice mi presidente de Chile, arriba los corazones. Y bueno, un gran abrazo. Nos vemos en alguna actividad que eventualmente nos podamos topar. Y como ustedes saben, mi mail siempre está atento, digamos, a sus consultas o preguntas adicionales que ustedes puedan tener de tanto del proceso de certificación como de las oportunidades laborales que ustedes puedan tener. Así es que, gracias Tristán, desde Osorno en Chile. Gracias a todos, a los casi 45 participantes de hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.